su lugar. Y pues gracias a Dios, hermanos, hemos podido culminar el día de ayer la escuelita bíblica de verano. Es de bendición, hermanos, porque se le comparten a niños pequeñitos, a adolescentes también. Y sí es importante para nosotros la enseñanza, hermanos, nosotros recibirla, ¿verdad? Nuestros estudios que tenemos es muy importante para nosotros, pues también es importante poder enseñársela a los niños, hermano. Entonces, pues le damos la gloria al Señor que ayer nos permitía realizar la clausura de la escuelita bíblica de verano y pues también estamos prontos, hermanos, a terminar el libro de Mateo. Ya nos faltan solamente el capítulo 27 y el 28, hermanos, y pues les decía hace 8 días, me parece, si no me equivocaba, estamos como siguiendo las pisadas del Señor Jesús, como siguiendo lo que Él fue haciendo. Esto nos los va llevando la Escritura cuando vamos estudiando versículo por versículo cómo es que el Señor va actuando. Y fíjense que en el capítulo 26, pues el Señor instituye la cena del Señor, lo que se le llama la Santa Cena. Pero también platicaba con mi esposa en el capítulo 28, el Señor instituye algo muy importante para la iglesia, hermanos. Y es el hacer discípulos, hermanos. El Señor nos habla ahí al final y dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se le llama la Gran Comisión porque el Señor envía a sus discípulos efectivamente a predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que es poder de Dios, hermanos. Entonces yo le decía a mi esposa, bueno, ya más o menos les habíamos comentado respecto a la Santa Cena, que queríamos tomar la Cena del Señor en nuestro próximo ayuno congregacional. Pero también platicábamos respecto a esta gran comisión, siguiendo los pasos del Señor, pues esta gran comisión es de ir y predicar. Entonces vamos a estar orando también, hermanos, para disponernos el poder juntamente hacer lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? De ir y anunciar el Evangelio, hermanos. Entonces vamos a estar orando y esto lo vamos a hacer justamente cuando acabemos precisamente el capítulo 28 de Mateo, que es cuando el Señor Jesús les dice que vayan. Amén. Entonces, para que usted se prepare, hermano, se prepare en oración, en ayuno, vamos a pedirle al Señor que Él ponga palabras, porque muchas veces somos personas muy calladas, de repente somos personas muy penosas, y hay veces que se nos dificulta entablar la conversación con alguien más, pero con la ayuda de Dios, pues yo creo que vamos a poder realizar lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Bueno, le voy a pedir que me apoye abriendo su Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 25, 31. El tema del día de hoy, hermanos, se llama el reinado de Jesucristo. 25:31. Vimos en el capítulo 24 el Señor anuncia que Él vendría, ¿verdad? Y que habrían señales de su venida. Amén. Empezamos el capítulo 25, hermanos, el Señor hablando que nadie sabe la hora, pero que debemos estar preparados, ¿verdad? El domingo el Señor nos permitía estudiar el tema de los talentos, ¿verdad? De cómo el Señor nos va a encontrar. ¿Qué nos va a encontrar haciendo el Señor? ¿Estando en su voluntad y haciendo su obra o apartados? ¿Verdad? Y dice el Señor que al final del tiempo el Señor va a apartar a los que sí estaban realizando su obra e iba a apartar a los que no la estaban haciendo, y dice, entonces serán echados al lago de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ahora el Señor termina este capítulo, hermanos, hablando qué sucederá en el momento en el que Él ya venga. Ya lo vimos
Hablamos de su venida, ¿verdad? De la segunda venida en el capítulo 24, que Él iba a venir con gran poder y con gran gloria, que todo ojo le verá. Sí, yo espero que sí lo recuerde, eso ya lo estudiamos en el capítulo 24. Esa es la forma en la que Él iba a venir, pero ahora vamos a ver qué va a suceder cuando Él ya venga a reinar. Amén, ya lo tenemos ahí, 25:31. Dice ahí la palabra, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces, dice, se sentará en su trono de gloria. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo venga con su gran poder, con su gran gloria, Él va a venir a establecer, hermanos, su reino. Se le conoce por un término muy, muy conocido en el ambiente cristiano, hermanos. Este término se le conoce como el reino milenial. ¿A qué se refiere esto? Que es un reino de 1000 años. ¿Sí? Él viene a establecer su reino. ¿Cuándo lo viene a establecer, hermano? Recordemos que la Escritura nos dice, hablamos de que iba a haber un periodo de gran tribulación, si lo recuerdan, que hablábamos que eran 7 años. Terminando estos 7 años, el Señor dice, iba a venir por segunda vez, con poder y con gran gloria, todo ojo le verá. Entonces dice que Él iba a venir a destruir a la bestia, al falso profeta, ¿verdad? Y que entonces cuando Él venga, Él va a venir a establecer su reino. Iba a venir con su pueblo que Él se llevó antes de la tribulación. Y Él iba a venir entonces a establecer su reino, pero también va a venir a juzgar, hermanos. Viene a juzgar a las naciones. Y viene juntamente con todos aquellos que creyeron en Él, su iglesia, que se la llevó antes de la tribulación. Ahora viene con ellos para que puedan estar en la tierra, pero ya bajo el reinado del Señor Jesucristo. Y le voy a pedir, hermano, que me acompañe en Apocalipsis 20. Y precisamente aquí en este pasaje de Apocalipsis 20 nos habla de esto. Yo sé que de repente, como que entender un poquito cómo van los sucesos, ¿cómo se puede decir? De una forma lineal, de repente nos puede ser un poquito difícil, hermanos. Pero en pocas palabras, lo que sucede, hermano, es que las señales que ya estamos viendo, que anuncian la venida del Señor, estas señales empiezan a suceder. La iglesia empieza a ver estas señales. Entonces, dice la palabra de Dios, esta generación no pasará hasta que empiecen a ver estas señales. Entonces, entendemos que la generación que estamos viviendo va a empezar a ver estas señales. La iglesia va a ser arrebatada, hermanos. Cuando la iglesia es arrebatada, entonces empieza el periodo de la gran tribulación, que son los 7 años. La iglesia ya no está aquí. Terminando estos 7 años, viene el Señor por segunda vez a la tierra, viene a reinar, pero también viene a juzgar. Cuando Él ya llega a la tierra, hermanos, por segunda vez, ya no viene como cuando vino, ¿verdad? Que vino a Jerusalén, que vino humilde y manso, ¿verdad? Ahora viene con gran poder y con gran gloria. Viene a destruir a la bestia. Y entonces, una vez ya destruido, dice la palabra de Dios, que es lo que vamos a leer ahorita, que el enemigo de nuestras almas, el engañador, al que se le conoce como Satanás, hermano, que el Señor lo reprenda, va a ser encarcelado durante 1000 años. Y este periodo de 1000 años, hermano, el Señor Jesús va a reinar. Y juntamente con la iglesia, hermanos, con su pueblo, con sus hijos, va a reinar por 1000 años, hermano. Ya tiene Apocalipsis 19, perdón, capítulo 20. Sí, amén. Dice allí en la palabra, dice allí los 1000 años. Dice así la escritura: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató, dice allí, por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. El versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este periodo de 1000 años, hermanos, nos habla precisamente del reinado del Señor Jesús. Culminados este periodo de 1000 años, dice aquí la escritura, ¿verdad?, que van a acontecer otras situaciones, pero nosotros, hermanos, dice la escritura, ya lo hemos estudiado, que nuestro cuerpo va a ser glorificado, nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a poder vivir eternamente con el Señor, hermanos. Por eso dice que la muerte no la conocerá. No sé si usted puso atención, ahí dice la segunda muerte no la conocerán. ¿Por qué? Porque aquellos que el Señor redimió, aquellos a los cuales el Señor salvó, los transformó, les dio un cuerpo glorificado, que fue lo que la otra vez estudiábamos, para poder estar en la eternidad con el Señor. Entonces, hermanos, este periodo el Señor va a reinar y vamos a ver lo hermoso, hermanos, que va a suceder en este periodo. Primeramente, el Señor va a juzgar, va a separar, hermanos, va a separar a las cabritas, vamos a decirlo así, de las ovejas. Porque aunque muchos profesen ser hijos de Dios o cristianos, la Escritura nos muestra que muchos realmente no son ovejas del Señor, que muchos simplemente son, pues son cabritas que no tienen pastor, hermanos. Pero las ovejas, dice, son aquellas que tienen al buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al final de los tiempos el Señor las va a separar. Ahorita podemos estar todos juntos, todos revueltos. Podemos llegar a la iglesia y muchos no sabemos si realmente son de Dios o no lo son. Pero al final del tiempo el Señor, dice, los va a separar. Amén. Vamos al versículo 32 de Mateo. Estamos en Mateo 25, ahora versículo 32, y precisamente empieza a hablar el Señor acerca de esto. Versículo 32, Mateo 25, 32. Amén. Amén, dice aquí el Señor en su palabra, dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
porque tuve hambre y me disteis de beber, tuve sed y me disteis de beber. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor dice aquí la palabra de Dios que cuando Él venga, dice, se juntarán delante de Él todas las naciones. La pregunta que muchas veces las personas se hacen, ¿verdad? Muchos se preguntan o muchos dicen que no creen que haya una condenación después de la muerte. Y muchos dicen que aquí es donde uno paga lo que uno hace. Pero realmente, hermanos, esto no es cierto. Porque hay muchos hermanos que fueron asesinos, que fueron violadores, que fueron de lo peor. Y mueren y hasta mueren de una muerte que no es una muerte fea. Y nunca recibió su merecido, nunca fue a la cárcel, nunca fue juzgado. Y uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué va a suceder con él? O sea, no pagó nada de lo que hizo. Pues cuando el Señor venga, dice la palabra de Dios, que se reunirán delante de Él todas las personas, hermano. Y Él entonces va a separar a su pueblo de los que no son su pueblo. Y primero empieza diciendo a los que son de su pueblo, a los que tiene a su mano derecha, a las ovejas, hermano, dice la palabra de Dios que a ellos, dice, les va a decir, entren al reino. El reino fue preparado para ustedes. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, ya había un lugar preparado, hermano, para todos aquellos que el Señor, que son pueblo del Señor. Ya había un lugar preparado para ellos. Por eso dice aquí, el Señor les dirá, venid, benditos de mi Padre, entren al reino que ya estaba preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Este lugar es para ustedes, es donde ustedes van a tener gozo eterno, es donde ustedes ya no van a conocer la muerte, ya no van a conocer la enfermedad, ya no van a conocer lo que es la tristeza. Aquellos que son del Señor van a entrar allí, hermanos. Van a estar allí con el Señor. La gloria del Señor va a alumbrar todo. La otra vez lo estudiábamos, dice la palabra de Dios, que allí ya no habrá necesidad de la luz de la luna ni del sol, porque la gloria de Dios alumbrará todo. El gozo del creyente será cumplido porque podremos estar cara a cara con el Señor, hermano. Vamos a poder ver al Señor cara a cara. Ahorita nosotros no lo vemos, no tenemos una imagen del Señor, pero creemos en Él por fe. Por eso dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Pero en ese entonces, hermano, nosotros vamos a poder estar para siempre con el Señor. Y si usted se gusta ponerse un poquito romántico, vamos a decirlo de esa manera, uno podría, hermano, decir, pues voy a poder estar rodeado ya por los brazos del Señor. Voy a poder, como Juan, recostarme en el hombro del Señor Jesús, del amado de nuestra alma, hermanos. Ese va a ser el gozo, ese es el gozo del creyente, hermano. Al lugar donde ya no va a haber muerte, donde no va a haber enfermedad. Aquí nosotros lidiamos con la enfermedad, lidiamos con los padecimientos, con el dolor, lidiamos con todo lo que se vive aquí, hermanos. Pero en ese lugar ya no será así. En ese lugar nosotros, hermanos, vamos a poder estar en un reposo eterno, agradable, feliz, porque vamos a estar con nuestro Señor. Amén.
Entonces aquí el Señor está diciendo, les dice en el 34, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les dice después unas palabras el Señor, les dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Y sus discípulos dicen, bueno Señor, pero ¿cuándo nosotros hicimos esto? ¿En qué momento nosotros te vimos hambriento? ¿En qué momento nosotros te vimos sediento o en la cárcel? Y les dice una palabra muy hermosa, les dice, por cuanto lo hiciste a alguno de estos mis hermanos pequeños, les aseguro que lo hicieron a mí. ¿Ha leído la palabra donde dice el Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor? El Señor está haciendo referencia a esto. Cuando nosotros, hermano, procuramos a los hermanos en la fe, a los siervos, a los ministros, a aquellos, hermano, que son parte de la congregación, entre hermanos, cuando nos procuramos entre nosotros, es como si lo hiciéramos para el Señor. Por eso dice el Señor, porque se lo hiciste a alguno de mis hermanos más pequeños. Dice, por hacer eso, tú eres parte de mi pueblo, eres parte de los que van a heredar el reino, de los que van a recibir consolación, de los que van a estar en el reposo. Cuando nosotros hacemos algo, hermanos, por nuestros propios hermanos en la fe, es como si se lo hiciéramos al Señor mismo, hermano. Y fíjense lo tremendo que el Señor está hablando de un grupo, ¿verdad? De las ovejas. Está hablando de las ovejas, de las que oyen la voz del Señor y hacen lo que el Señor les dice. Estos son los que van a entrar, este grupo va a entrar, hermano, al gozo del Señor, al gozo eterno. Allí ya no va a haber de que se burlen por su fe, hermano. Ya no va a haber de que lo que ahorita nosotros vivimos, que nos dolemos por muchas personas, hermanos. Ya no va a haber nada de eso, porque nosotros vamos a estar gozosos en la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Y yo no sé usted si usted quiera eso, hermano. Hay quienes podrían llegar a decir, pues, y lo he escuchado, obviamente no conocen de la palabra, pero he llegado a escuchar decir que ellos no quieren estar en la presencia del Señor. Pero nosotros que hemos conocido de la palabra, que hemos ido aprendiendo, sabemos, hermano, que realmente nosotros, nuestro destino, por lo que nosotros soportamos tribulación, pasamos todo lo que vivimos aquí, es porque al final de todo, hermano, nosotros vamos a estar por siempre con el Señor. Sí, amén. Pero fíjese que la Escritura nos habla de algo muy tremendo, hermanos, porque nos habla que va a haber otro grupo, hermano, que no va a poder vivir esto. Dice ahí en el versículo 41. Dice la palabra allí. ¿Cuándo, dice ahí, le preguntan en el 39, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? El 40 dice, respondiendo les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. 41. Entonces dirá también, ¿a quién? A los de la izquierda, a los que no son su pueblo, hermanos. ¿Qué les dijo a los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre, ¿verdad? Vengan, benditos de mi Padre. Pero vamos a ver qué les dice a los de la izquierda ahora. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. ¿Qué palabra les dice allí, hermanos?
A los de la derecha les decía, benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda, hermano, que no son su pueblo, ¿cómo les dice? Les dice alguna palabra bien tremenda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Lo leímos en Apocalipsis 20, que va a ser lanzado el diablo al lago de fuego eternamente, ¿verdad? Era un lugar preparado para él, para Satanás, pero a todos aquellos, hermano, que no son parte del pueblo de Dios, dice que también serán echados al fuego eterno. Y dice en el 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor habla, hermanos, de que Él va a separar a las ovejas de los cabritos. Unos van a ir al gozo eterno, hermanos, a la vida eterna, y otros van a ir a la condenación eterna, que es el lago de fuego. Fíjense que muchas veces hablamos del infierno, ¿verdad? Pero cuando nosotros ahondamos en la Escritura, nos damos cuenta que aún hay un lugar peor que el infierno. Porque dice en la Escritura que el mismo infierno será arrojado al lago de fuego, hermanos. Y ese lugar es un lugar, hermano, de tormento. Por eso les dice, el reino lo van a heredar aquellos que son del Señor, donde van a ser consolados. Tal vez hubieron aquellos que desde que fueron muy pequeñitos han sufrido en toda su vida. Y el Señor les llamó al arrepentimiento, a la salvación, y creyeron en el Señor y se aferraron a la palabra, a la presencia del Señor. Y el Señor, pues, realmente los adoptó como sus hijos. Y tal vez ellos que han sufrido durante toda su vida, pero que creyeron en el Señor, en el lugar de reposo eterno recibirán ahora consolación del mismo Dios. Serán consolados, hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor enjugará toda lágrima de nuestro rostro. Ya no habrá más llanto ni más dolor, dice la palabra de Dios. Porque ahí el Señor dice, yo les voy a dar consuelo a los que son míos, pero a los que no son míos, a los que no son benditos, a los que son malditos, dice, ellos serán echados al lago de fuego. Y no es un lugar temporal allí, nos habla de que ya es un lugar eterno, hermano, donde ya no van a poder salir, donde en vez de recibir consolación van a ser atormentados, hermano. Y es algo muy triste, es algo muy tremendo, porque la gran mayoría de la humanidad se dirige hacia ese lugar. Dice la palabra de Dios que hay dos caminos, hermano. Uno que es angosto, que conduce a la vida eterna, y uno que es ancho, que conduce a la perdición. Y dice la palabra que todos transitan por ese camino ancho, porque hay deleites, porque allí se le puede dar rienda suelta a los deseos, porque ahí uno puede vivir como uno quiera, hablar lo que uno quiera, decir y hacer lo que uno quiera, porque allí no hay límites, hermano. Porque allí, hermano, simplemente muchos pueden tener una religión y hacer lo que quieran. Pero el camino estrecho, dice, es un camino que muchos no quieren llevar. Es un camino que muchos no pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque ese camino, hermanos, pues es un camino de abstinencia,
es un camino de fe, de devoción, de convicción. Es un camino, hermano, donde el Señor nos ha trazado por medio de su palabra, en donde tenemos que dejar muchas cosas. Y muchos no están dispuestos a dejarlas y van por el camino ancho, pero los que hemos hallado el camino estrecho, hermano, el camino angosto, son todos aquellos que leen en la palabra de Dios, que estudian la palabra y que el Señor a través de la palabra les dice, hay cosas en ti que no me agradan. Y que le dicen, Señor, pues quítalas de mí, yo quiero caminar por ese camino angosto. Amén. Y muy pocos son los que lo hallan, hermano. Pero si usted se da cuenta, el Señor siempre en la Escritura ha estado hablando de los que son suyos y de los que no son suyos. Y los que son suyos van a recibir consolación, van a estar en el reino del Señor, delante de la presencia de nuestro Dios. Pero los que no son de Él, dice, van a estar en un lugar de tormenta. Y vuelvo a repetirle, son muchos los que van por ese camino, hermano. Son muchos que son engañados. Muchos piensan, no pasa nada. Dios no es real. No pasa nada. No, pues yo sí creo, yo soy creyente. Pero realmente no son hijos de Dios. Y el Señor les dice, al final les va a decir, apártense de mí. Y fíjese que el Señor nos habla mucho acerca de este lugar de tormento, hermanos. Pero antes de ser enviados el Señor, es necesario que Él aparte a los que son suyos de los que no son suyos. También estudiamos la parábola del trigo y de la cizaña, ¿verdad? El Señor dice, dejen que crezcan juntos. El trigo y la cizaña, no sé si ustedes pueden ver aquí en la imagen, el trigo y la cizaña son muy parecidos. Y pueden estar así en la iglesia, hermano, ¿eh? Y parece que son cristianos, que son hijos de Dios, pero realmente no lo son. Al igual que el trigo y la cizaña, son muy parecidos y el Señor dice, déjenlos crecer juntos. Al final de la siega, ya lo estudiamos que cuando se refiere, cuando sea cegada la tierra, se está refiriendo a el final de los tiempos, cuando Él venga con gran poder y con gran gloria. Entonces, hermanos, aquí en esta imagen podemos ver el trigo, hermano, es aquel que se dobla porque tiene fruto. Y la cizaña, hermano, se mantiene erguida. ¿Por qué? Porque no tiene fruto, hermanos. Pero si uno los ve así a simple vista, uno diría, pero son lo mismo, se ven iguales. Y así hay muchos, hermano. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Muchos que le sirven inclusive, pero que realmente no son hijos de Dios, hermano. Pero en estos tiempos es necesario que crezcan juntos, que estén juntos siempre. Pero al final de los tiempos el Señor, como aquí lo leíamos, los va a separar. Y esa separación, hermano, es para un destino eterno. Somos separados para el gozo eterno, o son separados para el tormento eterno, hermanos. Y es por eso que nosotros debemos de anunciar el evangelio a las personas, porque hay muchos que se están dirigiendo a la condenación eterna. Y muchos de ellos son nuestros conocidos, muchos de ellos son nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de escuela o de trabajo. Y muchos de ellos están yendo directo, encaminados a la condenación eterna. Y hay veces que el pensamiento es de que pues a mí el Señor ya me salvó, pues gracias a Dios, y ya no le comparto a nadie, ¿verdad? Pero el Señor dice, id por el mundo y hacer discípulos, anuncien el evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Principalmente para el judío, decía. Y hermanos, es importante que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Amén. Lo veíamos hace 8 días, lo estudiábamos, yo les decía, el llamado que el Señor nos ha dado a compartir su palabra no es específico para los maestros, evangelistas y pastores, ¿no?
es para todos aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Cuando el Señor les dice, por tanto, id y hacer discípulos, no les dice solamente, les digo esta palabra a los evangelistas, maestros y pastores. Vayan ustedes y hagan discípulos. No, se está refiriendo a todos en general los que formamos parte de la iglesia de Cristo, hermano, a todos. Y es importante que nosotros anunciemos el evangelio, hermanos, porque el Señor ya está pronto a venir. Y cuando Él venga, Él va a separar, hermano. Porque Él viene a juzgar. Él viene a establecer su reino, pero va a juzgar, va a separar a los que son de Él de los que no lo son. Y aunque ahorita tal vez en las congregaciones nos veamos todos iguales, nos vemos muy, muy bonitos, ¿verdad? Parecemos que todos somos trigo, pero en las congregaciones, dice la Escritura, hay cizaña. No nos compete a nosotros andar viendo, yo creo que ese hermano es cizaña, yo creo que la hermana es cizaña. No nos compete a nosotros andar viendo eso. El Señor dice que Él va a separar. Pero sí nos compete hablar la palabra, hermanos. Hablar la verdad de la palabra, amén. Entonces, ya estamos ahorita viendo que el Señor, cuando Él venga, va a establecer su reino, pero va a separar, hermano. Va a separar los que son de Él y los que no son de Él. Ahora vamos a ver un poquito acerca de ese lugar de tormento, hermanos, porque muchas veces hablamos de lo maravilloso que va a ser el gozo del Señor, ¿verdad? Todos queremos ir, yo creo que allí, pero no es de que nosotros digamos, pues, yo quiero ir, no, se trata de que realmente nosotros hayamos tenido una conversión genuina, un arrepentimiento genuino para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Y entonces vamos a recibir consolación de parte del Señor, y eso es lo más maravilloso, ya lo hemos estudiado. Allí no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Hay cantos que hablan de eso, hermano, cuando estemos en el gozo del Señor. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la condenación eterna, hermanos. La condenación eterna, como les decía hace un momento, es un lugar, hermano, del cual ya no se va a poder salir. No es un lugar temporal, es eterno, hermano, de sufrimiento eterno. Y en la Escritura, en varios pasajes, ahorita solamente vamos a ver solo unos cuantos, hermano, pero en la Escritura habla múltiples veces de este lugar, hermanos, de este lugar de tormento. Fíjese que también en varias partes de la Escritura se le llama vergüenza y confusión eterna. Aquí nosotros lo vimos como condenación eterna aquí en Mateo, ¿eh? Pero también se le conoce como vergüenza y confusión eterna. Vamos a leer Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Y si usted se da cuenta, estamos yendo al Antiguo Testamento y ya se hablaba de un lugar de 12, capítulo 12, versículo 2, ya se hablaba de un lugar de condenación eterna, hermanos. Dice allí, Daniel 12, 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, para confusión eterna también. Ese lugar también se le conoce, a este lugar de condenación eterna también se le conoce así, hermanos, vergüenza y confusión eterna, porque aquellas personas van a tener conciencia de lo que hicieron, de que negaron al Señor, de que muchas veces se les habló de la palabra y no quisieron escuchar la palabra. Por eso dice que es vergüenza y confusión eterna, hermanos, porque van a tener conciencia de todo lo que hicieron, dijeron,
De cuántas veces negaron al Señor, hermanos. ¿Cuántas veces dijeron, no, Él no existe, no, Él no es real? Siempre esos hermanos con su mismo discurso, con sus sermones, ¿no? Hubieron muchos hermanos que mataron a cristianos. Y pareciera que no pasó nada aquí en la tierra con esas personas. Un ejemplo, el caso de Hitler, hermano, que mató a muchos judíos. Y no se sabe a ciencia cierta cómo fue que murió, pero la teoría más cercana es que cuando ya estaban siendo ellos invadidos, hermano, él se estaba volviendo loco, por así decirlo, y se disparó, él solito se suicidó. Entonces no vivió, hermano, no fue condenado por sus actos, vaya. Pero imagínense en la condenación eterna, en este lugar donde dice de vergüenza eterna y de confusión eterna, hermano, él va a tener memoria, él va a ser atormentado, a menos que uno no lo sepa y se haya arrepentido en sus últimos momentos de una manera genuina, ¿verdad? Pero si no fue de esta manera, hermanos, él va a ser atormentado por todas las obras que él hizo. Por todo, hermano, lo que él hizo. Él mató a muchos cristianos, hermano. Yo no sé si usted recuerda, yo le platicaba de un predicador, hermano, de un predicador alemán. Yo le compartía de un poquito de su vida, que él mientras estaba, los judíos eran llevados a los campos de exterminio, él les predicaba, hermano. Y él no era judío, y a él lo quisieron salvar sus amigos, demostrando que él tenía otra nacionalidad. Y dice que sí lo pudieron rescatar de los campos de exterminio. Pero dice que cuando él estaba ya en otro país, en otro lugar, él sentía en su corazón, pero ¿cómo yo puedo estar aquí en paz, tranquilo, cuando a muchos de mis conocidos, de mis amigos, de mis vecinos, están a punto de morir allá en los campos de exterminio? Y él tomó la decisión de ir nuevamente allá, hermanos, y les predicaba a esas personas. Muchos se convertían, él les predicó. Y dice su biografía de este predicador, hermano, que cuando los metían a las cámaras de gas, él desde afuera les hablaba la palabra. Y fíjese, hermano, que sin saberlo, Hitler mató a muchos cristianos, hermano. Y si usted recuerda lo que dice en Mateo, que los que van a ir a la izquierda, los que son malditos, dice, por cuanto no hicieron esto a alguno de mis pequeños, o sea, por cuanto no procuraron a mi pueblo, a mis hijos, a los que creyeron en él, dice, por cuanto no procuraron a ellos, dice, ellos van a ser atormentados. Muchos mataron a cristianos, hermano. En el periodo de la Inquisición mataron a muchos cristianos. A los cristianos del primer siglo, ve que hemos estado hablando un poquito en nuestro estudio de los sábados acerca de la iglesia primitiva, de los cristianos del primer siglo. Pues ellos fueron, hermano, ellos fueron perseguidos y fueron matados de una manera muy cruel. A los primeros cristianos del primer siglo, hermano. Y fueron muertos de una manera muy tremenda. Los apóstoles, hermanos, si usted busca en internet cómo murió cada uno de los apóstoles, los mataron de una manera muy tremenda. El último que vivió y que fue exiliado en la isla de Patmos fue Juan. Y ahí fue donde recibió la revelación del Apocalipsis, hermano. Pero antes de eso lo quisieron matar metiéndolo a una olla de aceite hirviendo. Y no murió, el Espíritu Santo no permitió que muriera para que le pudiera dar la revelación del Apocalipsis posteriormente. Pero murieron de una manera muy tremenda, hermanos. Y dice el Señor, por cuanto no procuraste a alguno de mis pequeños, el tormento eterno es para ti. Ahorita a muchos de nuestros hijos se burlan de que tal vez no dicen groserías. Sus propios compañeros de la escuela se pueden burlar, hermanos, de que son raros, de que son diferentes. Pero en ese entonces, hermano, muchos de los que se burlan de los cristianos, de los que les hacen cosas, de los que mataron a cristianos,
en ese momento de la condenación eterna, será algo muy tremendo para ellos, hermano, porque serán atormentados. Entonces, también se le conoce, ya vimos, como vergüenza y confusión eterna. Amén. Vamos ahora a Marcos 9:44. Marcos 9:44. Y aquí, en esta parte de la escritura, también se le llama de otra manera a este lugar. Marcos 9:44. Amén. Capítulo 9, versículo 44. Se lo leo desde el 43 para como tener un poquito de referencia. Dice ahí, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida, manco, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. También aquí en Marcos, a este lugar, hermano, de la condenación eterna, ¿cómo le llama, hermano? Le llama que es un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos, dice, nunca muere. Imagínense tremendo, algo que le esté carcomiendo su vida día y noche, pero por la eternidad, hermano. Si hay veces que nos pica un insecto, hermano, y cómo duele o cómo nos da comezón, ¿verdad? Dice, pero en este lugar, hermano, dice allí, el gusano de ellos nunca muere, algo que se come, que les come día y noche su carne, hermanos. Y el fuego, dice, nunca se apaga. Ese lugar de tormento, hermano, es un lugar, como ya lo vimos en Daniel, de vergüenza y de confusión, pero también es un lugar donde el fuego nunca se va a apagar, hermano. Donde van a ser atormentados, hermano, en fuego. Y dice aquí, el gusano de ellos nunca muere. Siempre está allí carcomiendo su vida. Ahora, vamos a leer en Lucas 16. Lucas 16:23. Amén. Dice allí, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta el 24. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado y en llama. Este lugar, hermano, de la condenación eterna, también aquí en Lucas le llama que es un lugar de tormento y de llama, hermano. Imagínense qué feo, qué situación y qué sensación tan fea será para aquellos, hermano, que se estén quemando día y noche, hermano. ¿Usted se ha quemado alguna vez, hermano? Sí. Y qué feo es, ¿verdad? Es algo muy, muy feo, hermano. Pero hay remedios, ¿verdad? Como para quitar el ardor. Yo recuerdo de repente cuando de más niño me llegaba a quemar, no sé, con cualquier cosa me llegaba a quemar y luego hasta le ponían a uno cebolla o pasta de dientes, ¿no? Y como que sí lo refrescaba, hermano. Pero imagínese en ese lugar de tormento eterno, hermano, donde dice que van a estar como entre llamas, donde van a estar siendo atormentados día y noche, hermano. Donde no va a haber descanso, de que ahora descansa, ya no vas a ser atormentado por ahorita. No, dice la escritura, es día y noche el tormento, hermanos. Y van a estar quemándose entre las llamas
pero nunca se van a terminar de quemar, hermano. O sea, nunca es como que ya van a morirse de que se quemaron y ya se acabó ahí. No, dice, día y noche van a estar, porque ya es la muerte eterna allí. O sea, la condenación eterna es que ya no van a poder salir de allí. Hoy en día, si llega a haber un incendio, muchas veces mueren, ¿verdad? Por las quemaduras. Y ya está ahí como que se acabó el dolor, hermano. Pero aquí nos dice que es condenación eterna. O sea, que nunca van a acabar de sentir, de tener esa sensación de que se están quemando, porque va a ser día y noche y van a estar en tormento. Aquí este pasaje nos habla del rico y de Lázaro. El rico dice que estaba en un lugar de tormentos. Y él dice que no podía salir de allí, hermano. Y él no puede salir de allí. Pero él dice, como él estaba consciente, lo que vimos en Daniel, él tenía conciencia, él le dice, envía a alguien a mi familia, para que ellos también no vengan a este lugar de tormento, envía a alguien que les hable. Y aquí en este pasaje dice, pues tú no lo puedes hacer. Ellos tienen a Abraham para que les hable. Pero tú ya estás en ese lugar de tormento. Pero Lázaro dice que él estaba, hermano, en otro lugar donde él estaba siendo consolado. Donde los mismos ángeles lo llevaron, hermano, y él estaba siendo consolado. Y le vuelvo a repetir, el Señor siempre nos habla de que va a haber una separación de los que son de Él y de los que no lo son. Pero muchas veces hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Muchas veces hasta ahí se queda de que vamos a ser separados. Pero es importante que sepamos que unos van a ser separados para el gozo eterno, para ser consolados eternamente, y otros para condenación eterna. Y ahorita vamos viendo cómo va a ser esa condenación eterna, hermanos. Ahora vamos a leer en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, amén, versículo 9. Amén, fíjese, dice la palabra de ahí. Lo voy a leer desde el 8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del Señor. Dice la palabra aquí que a este lugar de condenación eterna también se le conoce como eterna perdición, hermanos. Imagínense aquellos que decidieron tener todo en la vida. Fueron los que más progresaron en la vida, hermanos. Y alguna vez se les presentó el evangelio y dijeron, no, eso es para los pobres, deja que ellos crean en eso, yo no necesito. Mi Dios, como dice la escritura, mi Dios es el dinero, mi Dios es mi estómago. Yo lo puedo hacer todo por mí. Pues en ese lugar, hermano, de condenación, dice, es pérdida eterna, hermano. Ahí ya no van a tener nada más. Aquí pudieron tener todos los bienes y los mejores lujos, dice, pero allí, por no creer en el Señor, por rechazar el evangelio, dice, allí van a estar en pérdida eterna. No van a tener nada, hermano. No creo que van a tener, es un lugar de tormento y van a tener una mansión. No, ahí es donde realmente no van a tener nada, hermanos. Lo único que van a tener es los tormentos que van a sufrir. Por eso aquí nos dice, ¿verdad? Nos dice allí, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Porque se lamentarán también. Pena, dice, van a sentir pena por lo que han perdido, porque van a tener en su mente, ¿por qué no escuché la palabra? ¿Por qué no oí cuando me decía mi primo, mi prima, mi tía, mi tío, mi abuelita, mi mamá? ¿Por qué no oí cuando me hablaban de la palabra? ¿Por qué no hice caso de ir a la iglesia? Había enfrente de mí una iglesia, ¿por qué nunca me decidí a ir? Por eso dice, sufrirán pena de eterna perdición.
Porque aunque ellos digan, ahí Señor, sálvame, ayúdame, ya no, es un lugar eterno, ya no pueden salir de allí. Al igual que los que van a estar en el gozo eterno ya no van a salir de allí, de igual manera los que estarán en tormento eterno. Y también le vuelvo a repetir, a este lugar de la condenación eterna se le llama así, un lugar de pena de eterna perdición, hermanos. Y por último vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 10. Ya lo leímos hace ratito, pero vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 20, versículo 10. Amén. Y dice allí la palabra del Señor: y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, ¿qué dice ahí? Día y noche por los siglos de los siglos. A este lugar de condenación eterna, hermanos, también se le conoce como el lago de fuego y azufre, en donde los malos son atormentados, hermano. No hay nada que se escape, que se le pueda escapar al Señor, hermanos. Lo hemos hablado infinidad de veces, ¿verdad? Entre nosotros nos podemos engañar. Entre nosotros podemos decir, yo estoy bien con Dios. La humanidad se puede engañar en decir, todos los caminos nos conducen a Roma, todas las religiones nos conducen a Dios. Pero el Señor dice, no es verdad. Solo van a haber algunos que van a ser separados para ser consolados eternamente, y van a haber otros que van a ser separados para condenación eterna. El Señor en su palabra dice, no se engañe vuestro corazón, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si yo sembré para condenación, ¿qué es lo que voy a recibir, hermano? Condenación. El rechazar la palabra, el rechazar al Señor, es cosechar para condenación. El recibir la palabra, el vivir en arrepentimiento constante, vivir una vida de devoción al Señor, es cosechar para vida eterna, hermanos. Amén. Por eso el Señor dice, no se engañe su corazón. Ya lo vimos la otra vez, ¿verdad? En nuestro estudio, que la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? No, que el Señor nos dice, no te engañes, o sea, no creas lo que dicen allí, de que la respuesta está en tu corazón, está dentro de ti. No, dice el Señor, tu corazón es engañoso. No se engañe su corazón. Dios no puede ser burlado. Entre nosotros nos podemos engañar, podemos mostrar apariencias, pero dice, pero el Señor nadie lo puede engañar. Lo que el hombre sembrar, eso es lo que va a cosechar. O cosecha uno para perdición eterna, o cosecha uno para vida eterna. Y esa es la realidad que el Señor nos habla. Y este lugar de condenación eterna, hermano, es un lugar tremendo. Solo vimos algunos pasajes, pero hay infinidad de pasajes donde nos habla, hermano, de este lugar de tormento. El pasaje que leímos en Lucas del rico y de Lázaro, hermanos, nos da un panorama más específico de cómo será este lugar, porque nos dice que el rico era atormentado y que él tenía conciencia de por qué era atormentado, hermanos. Y es algo bien tremendo. Porque imagínense tener conciencia de cuántas veces uno rechazó la palabra. Tener conciencia de cuántas veces uno hizo lo malo ante los ojos de Dios. Tener conciencia de cuántas veces uno pecó, aún conociendo de la palabra. Y que por esa razón uno esté siendo atormentado, hermano. Por eso Daniel le dice, será de vergüenza eterna. Porque uno dirá, ¿cuántas veces oí la palabra? ¿Cuántas veces yo me burlé de ese hermano? O de esa hermana. O de mi tía que era cristiana. ¿Cuántas veces me burlé de él? Y va a estar en la mente, hermanos. Va a estar en la mente. Y van a sentir pena por ellos mismos, pero ya no van a poder salir de allí. Y este pasaje de Lucas del rico y de Lázaro
también nos menciona el panorama de Lázaro, que él dice, él está siendo consolado. Él era alguien que tal vez no tenía mucho dinero, tal vez se burlaban de él, tal vez lo menospreciaban, lo humillaban, pero al final del tiempo él, dice, estaba recibiendo consuelo. Era consolado, hermano. Los mismos ángeles le consolaban, la misma presencia de Dios, hermano. Es lo que a nosotros nos va a consolar. Pero si usted puso atención en el pasaje de Tesalonicenses que veíamos, dice ahí que aparte de la condenación, aparte del sufrimiento, del tormento que van a vivir, aparte de todo eso, ellos van a estar totalmente excluidos de la presencia de Dios, hermano. Ahorita muchos se excusan, hacen cosas malas y las hacen en el nombre de Dios, supuestamente. Pero en ese entonces, dice la Escritura, lo leímos en Tesalonicenses, ellos van a estar totalmente excluidos, totalmente separados de Dios, hermano. Aunque lloren, griten, se lamenten, Dios no los va a escuchar, hermano, porque cosecharon para condenación eterna. Entonces, hermano, concluyo con esto. La Escritura nos dice así: hay dos caminos. Hay un camino que dice que al hombre le parece ser bueno, pero que su camino es de perdición. Y hay un camino angosto, hermano, que no todos transitan por allí, porque es un camino de fe, hermano. Es un camino de convicción, de sumisión a Dios. Es un camino de disciplina espiritual, hermano, que no todos lo quieren llevar. Que no todos lo quieren llevar, que para muchos es más fácil burlarse. Mira cómo se dan golpes de pecho, y mira ahí cómo danzan, y mira, oran y lloran. Pero es un camino que no todos quieren llevar, hermano, porque es un camino angosto, dice, y el camino ancho es el que todos quieren transitar, hermano. Pero al Señor, al final del tiempo, no lo vamos a engañar. Él va a separar a los que son malditos y su camino es de tormento eterno, y a los que son benditos, que van a entrar al gozo del Señor. Y es una realidad que está pronta a saberse, hermano, porque el Señor viene por su iglesia, y viniendo por su iglesia empezará a acontecer todo lo demás. Y entonces el Señor, después de 7 años de gran tribulación, aparecerá y vendrá a juzgar, a separar a los que son de Él y a los que no lo son. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la palabra, hermanos. Y más que sentir miedo, hermanos, debemos de estarnos preparando constantemente. Amén. Nos debe de despertar focos de alerta en nosotros para prepararnos.